Bueno, hoy entonces tenemos nuestra lección número 9 del TO 101. Estamos llegando prácticamente como a la mitad el- del curso, del curso TO 101. Eh, y para hoy entonces nos corresponde esta materia, la materia de administrando la vida, o la administración de mí mismo. Como cristianos, ¿cierto? Como cristianos nosotros todos pues tenemos unas responsabilidades. En primer lugar, obviamente con Dios, pero también con nosotros mismos. Y esa responsabilidad tiene que ver con nuestro propio crecimiento, con el hecho de que nosotros estemos comprometidos con esa transformación personal, individual, esa transformación que surge desde lo que Dios empieza a poner en nuestras vidas desde que nos hacemos cristianos, desde que le, le decimos a Dios que lo necesitamos y que queremos que Él sea nuestro Señor, que lo aceptamos como nuestro Salvador. Allí comienza el proceso maravilloso de transformarnos y para eso cada uno de nosotros necesita disciplina, necesita motivación, necesita visión y obviamente necesita método. Eh, no creo yo que sea simple y llanamente ese, ¿cómo llamarlo? Esa forma romántica a veces de ver el cristianismo como algo que Dios simple y llanamente va a hacer en mi vida. Es decir, verme como un sujeto y como un actor pasivo de esa transformación. Yo, como cristiano, tengo que involucrarme en mi propia transformación. Y de eso tiene que ver mucho entonces lo que vamos a hablar el día de hoy. Esa administración de mí mismo, ese administrar la vida que es tan necesaria para todos y cada uno de nosotros. Hay un versículo que es muy conocido por todos, ¿cierto? Primera de Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Se necesita que la fidelidad sea una característica del administrador. Mm, Y obviamente eh, eso es para cada uno de nosotros. Nosotros somos administradores, primero que todo, de nuestra propia vida, de los propios recursos que tenemos cada uno de nosotros. Pero también estamos llamados a aportar a la vida de otros. Y en ese sentido, yo creo que esta lección es bien importante y nos va a dar herramientas interesantes para nuestra vida cristiana. Eh, lo primero que habría que decir tiene que ver con el hecho de que definamos lo que es administrar, ¿sí? Eh, Hay una definición muy antigua, no sé si aquí hay algún administrador de empresas, eh, pero a mí hace muchos años me enseñaron que administrar era un proceso de procesos. Es decir, la administración como tal es un proceso, pero que a su vez está integrada por varios subprocesos. Yo le tengo a eso un acróstico, ¿no? Que es PLOR-DICON. ¿Qué es eso? Planear, organizar, dirigir y controlar. La administración entonces es esa amalgama de esos cuatro grandes subprocesos eh, que se integran para que nosotros podamos ser buenos administradores, no solamente de nuestra propia vida, sino de muchas cosas. Planear. Planear tiene que ver con el hecho de vislumbrar un futuro. Tiene que ver con que cada uno de nosotros pueda empezar a mirar en qué dirección es que quiere ir, ¿cierto? Y eso implica dos cosas básicas. Uno, evaluar un presente.
evaluar en dónde estoy ahora, cuáles son las circunstancias que yo estoy viviendo, cuáles son también los recursos que yo tengo en este momento, cuál es mi aquí y mi ahora. Para planear, yo necesito establecer un punto de partida, algo que también muchos llaman una línea de base, es decir, ¿desde dónde parto? ¿Cuál es mi partidor en este momento o en aquello que yo pienso administrar? Esa evaluación inicial es importante. Y el segundo elemento, o el segundo gran elemento, obviamente la planeación es mucho más que eso, pero el segundo gran elemento en la planeación tiene que ver con el definir unos objetivos y unas metas. Poder establecer eso. ¿A qué es a lo que yo le voy a apuntar? Alguna vez, hace poco, no recuerdo si fue aquí también en este TO 101, hablábamos de la diferencia entre objetivos y metas. El objetivo se plantea básicamente en palabras, única y exclusivamente en palabras. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es mi punto de llegada? Entonces lo establezco con palabras. Podría ser, vamos a poner un objetivo en términos cristianos, por ejemplo, para una célula. Establecer una célula de evangelización en Santiago Centro. Ese es un objetivo, o ese es el objetivo. Las metas, ¿cuáles serían? ¿Cuál sería la diferencia? En la meta ya establezco yo ese objetivo en términos numéricos. Entonces le pongo evangelizar, le pongo números a eso. Evangelizar 12 personas por mes durante un año. Esas ya son metas cuantificables con números. Eso sería, digamos, en términos muy globales, el subproceso de planear. El organizar tiene que ver con ubicar unos recursos, tiene que ver con definir una estructura, con disponer y coordinar unos recursos. ¿Qué tengo yo en estos momentos en mi haber para afrontar ese objetivo o esos objetivos y esas metas? Eso tiene que ver con organizar. El dirigir tiene que ver con una guía, tiene que ver con conducir hacia una dirección. Y eso obviamente está directamente ligado con la función del liderazgo, con la función de la motivación. Y el controlar finalmente tiene que ver con hacer un seguimiento al avance de mi proceso. ¿Cómo estamos en este punto? Si comenzamos hace 6 meses, ¿cuáles han sido los avances? ¿En qué nos hemos retrasado? ¿Qué falta? ¿Qué no hemos podido hacer? Es decir, estar testeando, estar analizando constantemente ese desarrollo. Eso es administrar, digamos en términos muy académicos, el proceso de administrar. La pregunta sería, ¿por qué administrar la vida? ¿Qué nos lleva a plantear que tenemos que administrar la vida? Pues básicamente porque nosotros somos limitados, porque cada uno de nosotros, porque como seres humanos tenemos recursos limitados. Y esos recursos en el día a día, en el transcurso de nuestra vida, muchos se van desgastando. El tiempo, por ejemplo, es un recurso y es un recurso que no es renovable. Es decir, el tiempo que hoy vivimos, ya lo vivimos. No hay manera de acumularlo y no hay manera de restablecerlo. El que pasó, pasó. Por tanto, es algo que yo tengo que aprender a administrar. ¿Por qué tenemos que administrar la vida? Porque nuestros recursos son acotados, son limitados y en el tiempo se van desgastando. Pero además de eso, tenemos que tener claro que existe un plan divino. Hay un plan divino, lo conozcamos o no. Antes de, digamos, de
de que a mí me explicaran lo que era el Señor Jesús en mi vida, en la manera como me lo explicaron acá en el CENTI, yo no tenía ni idea de que había un plan divino. A mí, digamos, me habían explicado de pequeñito y en la Iglesia Católica que había Dios, que había un Señor Jesús, pero yo no tenía muy claro eso del plan de salvación, aunque lo había escuchado muy someramente y muy superficialmente. Pero efectivamente hay un plan de salvación. Dios, a partir de el distanciamiento, de la separación que el hombre tomó de Dios, Dios establece ese plan para salvar a la humanidad, en el cual obviamente la venida del Señor Jesús, el hecho de que Dios se hiciera hombre es algo fundamental. Ese plan existe, ¿sí? Y obviamente, como les acabé de mencionar, la planeación hace parte del proceso administrativo. De modo que Dios también es un gran administrador. Hay un plan y ese plan yo tengo que aprender a conocerlo porque hace parte de un gran plan administrativo. Y dentro de ese plan, cada uno de nosotros tiene lugar. Cada uno de nosotros tiene una posición. De hecho, en términos muy del CENTI, nosotros nos ubicamos, ¿cierto?, dentro de una célula, dentro de un ministerio, dentro de un distrito, dentro de un ministerio nacional. Tenemos entonces un lugar y obviamente tenemos una misión. Dios y el Señor Jesús, digamos que lo establece muy claramente en Mateo 28, ¿cierto?, del 18 al 20. Id y hacer discípulos a todas las naciones. Ahí está la definición del plan, el objetivo. Hay que hacer discípulos. ¿En dónde? En todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos y enseñándoles. Tenemos una misión. Lo conozcamos o no lo conozcamos. Por eso yo necesito aprender a administrar la vida, porque hay un plan de salvación, tengo una ubicación dentro de ese plan y tengo una misión dentro del plan. Tengo que aprender a administrar. La pregunta es, ¿qué administramos? Digamos que hasta allí eso puede estar en términos muy genéricos y yo creo que hay mucho cristiano que efectivamente no se ubica, digamos, dentro del cristianismo en esos términos. ¿Qué es lo que podemos entonces planificar? ¿Qué es lo que podemos organizar? ¿Qué podemos dirigir? ¿Qué podemos controlar? ¿Qué es lo que yo debo efectivamente administrar? Y eso es lo que entonces yo quiero que veamos ya a continuación. Primero, si hay algo que yo tengo que administrar es mi corazón, mi propio corazón. Proverbios 27:19. Alguien, por favor, que me vaya buscando Proverbios 4:23 y Proverbios 23:26. Yo voy a leerles Proverbios 27. Dice Proverbios 27:19. Como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que el corazón es lo que efectivamente me refleja a mí. El corazón es lo que efectivamente me define. ¿Quién es Darío Ballesteros verdaderamente? Bueno, Darío Ballesteros es lo que es el corazón de Darío Ballesteros. No es la profesión que estudió, no es, o digamos, no lo define enteramente el hecho de que es el hijo de Marino y Amelia, no lo define enteramente el hecho de que es el esposo de María Fernanda, no lo define enteramente, digamos, el hecho de que sea misionero de tiempo completo, no. ¿Cómo es que soy definido verdaderamente? En mi corazón, por mi corazón. Y dentro de todo plan, uno tiene que definir recursos. Y resulta que yo mismo soy un recurso fundamental para mi plan personal y para el plan
divino. Soy un recurso. Y en ese sentido tengo que conocer un recurso fundamental, que es mi corazón. Y no solamente conocerlo, sino que también la Biblia me llama a que haga varias cosas con mi corazón. Proverbios 4:23, ¿quién lo tiene? ¿Alguien por favor lo leyó? Yo, líder. A ver. Yo. Sobre toda cosa guarda tu corazón. No, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ajá. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer con el corazón? Lo tengo que guardar. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Ojo, de él o por él fluye la vida. En el Salmo 16 aprendemos que Dios constantemente me está hablando. Dice que el Salmo 16 dice que aún en las noches Dios enseña mi conciencia, entre los versículos 7 y el versículo 9. Y que cuando ese proceso se da, dice la Biblia que mi corazón se alegra, ¿sí? Y después dice que mi alma reposa y mi cuerpo experimenta paz, ¿sí? El corazón es ese filtro, el corazón es ese lugar, ese espacio a través del cual pasa la palabra de Dios desde el espíritu hasta hacia mi mente, hacia mi alma. Por tanto, a través del corazón fluye la vida que está en la palabra de Dios. Por eso yo tengo que aprender a guardarlo. Porque si yo no lo guardo, si yo no lo cuido, si yo no lo administro bien, ese corazón se va a cerrar. Y cuando se cierra o cuando yo evidentemente me niego a disponerme para la palabra de Dios, pues entonces la vida no va a fluir a través de él. ¿Y qué va a ocurrir con mi vida? Pues que me la voy a pasar de estrellón en estrellón, de totazo en totazo. ¿Qué es lo que puedo hacer verdaderamente con el corazón? Proverbios 23:26, ¿quién lo buscó? Una persona, por favor. Proverbios 23:26. Yo, líder. A ver, ¿quién lo tiene? Léelo, Cris. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer con mi corazón? ¿Qué es lo que efectivamente debo de hacer con el corazón? ¿Cuál es la mejor administración que yo puedo hacer con mi corazón? Entregárselo a Dios. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Entregar el corazón, darle el corazón a Dios, implica que yo comience a caminar por los caminos de Dios. Es decir, que yo efectivamente deje de andar en mis criterios, deje de andar en mis caprichos, deje de estar a mi vuelo y comience efectivamente a caminar en los caminos de Dios. Cuando Pedro, ¿cierto?, tiene esa conversación tan interesante con el Señor Jesús allá en Juan 21, ¿cierto? El Señor Jesús le dice, cuando eras joven tú andabas a tu camino, ¿cierto? Pero cuando seas mayor te van a ceñir los lomos. Va a ser otro el que te va a ceñir. Una persona madura, en términos cristianos, es una persona que camina de la mano del Espíritu Santo. ¿Y eso qué es en términos concretos? Pues que atiende fielmente los principios de Dios. No se desvía de ellos, no los interpreta a su aire, sino que según están estipulados, según están presentados en la Biblia, así los aplica. Eso es entregar el corazón. Eso es vivir y caminar de la mano de Dios. Lo primero que yo tengo que aprender a administrar entonces es mi corazón. Y eso tiene que ver con entregárselo a Dios y caminar según los principios divinos. El segundo elemento que yo tengo que aprender a administrar
son mis pensamientos, mi mente. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Qué está diciendo allí la Biblia? La paz, ¿cierto? Está directamente relacionada a nuestra forma de pensar. Mi paz y mi pensamiento están directamente relacionados. Y eso a su vez está directamente relacionados en perseverar en Dios, en lo que Dios me llama a mí a pensar, pero también se hace así cuando uno confía en Dios. Me explico. ¿Cuándo es que tú y yo verdaderamente le damos a Dios el lugar que le corresponde en nuestras vidas? Cuando confiamos en Él. Es decir, cuando mi fe es algo verdaderamente de peso en mi vida. Cuando yo no confío en Dios, cuando yo no creo en Dios, simple y llanamente no le tomo el peso. No es alguien que verdaderamente yo valore. Y obviamente mi relación con él será como distante o nula. Pero cuando yo confío en Dios, entonces mi pensamiento va a estar en constante, en continuo, en el Señor. Es decir, voy a estar pensando en las cosas de Dios. Voy a estar pensando en la palabra de Dios. Voy a estar pensando en función del plan de Dios. Por eso dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Cuando en mi pensamiento persevero en Dios, entonces viene paz a mi corazón. Y obviamente eso está relacionado con confiar en Dios. O sea que hay una relación directa entre la fe y la estabilidad que nosotros tenemos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos son los que efectivamente pueden darme paz interior. Cuando yo tengo paz interior, mis pensamientos pues efectivamente son de paz. Al contrario, cuando mis pensamientos o mi pensamiento es convulsionado, efectivamente yo no puedo tener paz en mi ser interior. Y como les digo, eso está directamente relacionado con la fe en Dios. Cuando no hay fe en el Señor, cuando no hay confianza en Dios, entonces yo voy a estar supeditado única y exclusivamente a mi propia vida, a lo que yo pueda hacer. Y obviamente eso trae intranquilidad, trae desasosiego, desesperanza. En este tiempo, por ejemplo, de pandemia, los cristianos podemos estar confiados en que Dios nos va a guardar, que pueden pasar muchas situaciones, pero en el largo plazo, en la eternidad, yo sé a dónde voy. Pueden haber circunstancias en este presente, pero yo sé a dónde voy. Eso a mí particularmente me trae paz, me trae tranquilidad. Por el contrario, una persona que no sepa qué va a pasar la otra semana, qué va a pasar el día de mañana, eso obviamente puede traer a muchas personas, generalmente les trae mucho desasosiego, desesperanza, intranquilidad. Y obviamente, pues eso va a traer inestabilidad a la vida. Tercer elemento, algo que tiene mucho que ver con lo anterior. ¿Por qué? Así como lo que nosotros pensemos va a estar directamente relacionado con lo que nosotros hablamos.
Mis palabras son en últimas un reflejo de mi pensamiento. Mis palabras son una expresión, literalmente, de lo que yo pienso. Santiago 3 del 2 al 8. A ver, ¿quién lo tiene por allí, por favor? Me llevé hojitas y Lo leo. Dale. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Salta Pero al 8. ninguno... Salta al 8. No es que vaya seguido, sino que sorry. salta. Espéreme, que lo estaba leyendo del manual, pero lo busco. Ah, bueno. Si alguien me gana, no importa. ¿Cuál era la del cristiano y la oración? Santiago, La respiración espiritual. Santiago 3, del 2 al 8. Ya, el 8 dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Ajá. Ojo con lo que está diciendo entonces. El versículo 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Es decir, la perfección, según la Biblia, está directamente relacionado con aprender a controlar, aprender a administrar mis palabras, aprender a dominar ese pequeño gran timón que es la lengua, lo que nosotros decimos, lo que nosotros expresamos. Alguien que cierre el micrófono, por favor, que hay... De mi mente, de mis pensamientos, entonces, es que devienen mis emociones. Si yo tengo estabilidad en mi pensamiento, entonces mis emociones también van a ser estables. Y ustedes saben que de mis pensamientos y de mis emociones, en últimas, los seres humanos terminamos decidiendo, terminamos actuando. A veces, lastimosamente, mucho más desde nuestras emociones. Emociones que, como les digo, obviamente están directamente relacionadas con mi pensar. De mi pensar, de mis emociones, termino actuando, termino decidiendo cosas. Y también termino definiendo hábitos en mi vida. A ver, dos hábitos que hablan mucho acerca de esto. El hábito de la queja, por ejemplo. Hay personas que constantemente se están quejando. Es una queja constante todo el tiempo. Lo que veíamos de pronto, o lo que hemos estado viendo en el estudio del Éxodo, ¿cierto? Entre el Pesach y Shavuot. El pueblo de Israel se quejó de una manera constante en ese tiempo que estuvo en el desierto. ¿Qué había allí? Pues una intranquilidad, había un desasosiego, había desesperanza, no había confianza en Dios. Y entonces la queja se les convirtió casi que en un hábito. Por el contrario, una persona que confía en Dios, una persona que tiene fe en Dios, una persona que sabe que hay un Dios en los cielos que nos está cuidando, que respalda y que va a guardarnos, entonces cualquier situación que haya, usted la puede ver tal vez como una contrariedad, pero usted, ¿qué dice? ¿Qué decimos nosotros los cristianos? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y entonces voy a hacer de cada situación, de cada circunstancia que me pase a mí, voy a hacer un elemento para darle gracias a Dios. Agradezco a Dios porque a través incluso de esta adversidad me está enseñando cosas. Yo le agradezco a Dios de este tiempo de pandemia. ¿Por qué? Porque nos está fortaleciendo a todos en la paciencia. Esa paciencia que es esa actitud que todos tenemos mientras esperamos. Si yo tengo una buena actitud mientras espero, entonces estoy desarrollando paciencia. Paciencia no es solamente esperar, no, es tener una buena actitud mientras llegan las cosas que yo esperé que lleguen.
Entonces, el tercer elemento que tenemos que aprender a administrar son nuestras palabras. Porque como les digo, de allí es una expresión de mis pensamientos y a su vez está directamente relacionado con mi fe. Hay un cuarto elemento, alguien que me busque por favor, 1 Corintios 6, del 19 al 20. Y eso tiene que ver con la administración de nuestro cuerpo. A ver, ¿quién lo tiene por allí? Yo, líder. A Dice, ver, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. muy bien. ¿Qué es lo que dice allí entonces la Biblia? Que nuestro cuerpo, ¿cierto? ¿Es qué? Es templo. Templo. Es templo del Espíritu Santo. Yo tengo que aprender a ver mi cuerpo. Voy a buscar aquí la versión. Yo tengo que ver mi cuerpo como un vehículo, ¿sí? Tengo que ver mi cuerpo como ese vehículo que lleva mi propia alma, mi espíritu, pero también al Espíritu Santo. A veces nosotros no le damos el peso a eso, ¿no? Y entonces espiritualizamos y decimos, no, pero es que lo importante para Dios es mi corazón y mi espíritu. Y entonces yo tengo que aprender a administrarlos. Sí, claro. Yo ya le di mi corazón a Dios, entonces no importa. Resulta que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y yo tengo que aprender efectivamente a cuidarlo y a administrarlo. Mira lo que dice la versión de la Biblia de las Américas, es esta. El cuerpo de ustedes es como un templo y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. Cuando Dios los salvó, en realidad los compró y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y a agradar a Dios. Mi cuerpo entonces es vehículo y debo cuidarlo, debo administrarlo. También es un recurso para el plan de Dios y como tal entonces tengo que aprender a administrarlo, es decir, a planificarlo, a organizarlo, a dirigirlo, a controlarlo, porque eso es administrar. Quinto, tengo que aprender también a administrar el tiempo. Ya dijimos ahora un ratito que el tiempo es un recurso no renovable. ¿Por qué lo tenemos que administrar? Porque efectivamente la naturaleza del tiempo hace que lo tengamos que administrar, porque el tiempo no se detiene, porque el tiempo no se acumula, porque el tiempo efectivamente que pasa no vuelve. Efesios 5 del 15 al 16, a ver, se los busco, a ver si alguien es más rápido que yo buscando en la Biblia, a ver. ¿No? Efesios 5, 15 y 16. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Tenemos que aprender, ¿cierto?, a caminar con diligencia. ¿Qué es la diligencia? Es ese atributo de hacer las cosas que son mi responsabilidad. Una persona diligente es una persona responsable. Una persona diligente es aquel que hace lo que le corresponde hacer. Y entonces Dios aquí a través del apóstol Pablo en la carta a los Efesios nos dice, ustedes tienen que ser diligentes. Miren con diligencia cómo es que ustedes están caminando.
y tienen que hacerlo de una manera sabia, porque dice en el 16, aprovechando bien el tiempo. Algo que tenemos que hacer nosotros es aprovechar el tiempo. El tiempo pasa. Y si yo no hago las cosas que me corresponden, si yo no soy diligente, yo no soy responsable, se me van a ir los días, se me van a ir pasando las horas y no voy a hacer lo que corresponde hacer. Administrar el tiempo, tengo que hacerlo porque efectivamente el tiempo es un continuo fluir. Y las horas que se me pasaron, el tiempo que se me pasó, ya no lo voy a retomar. Hay un dicho muy viejo por ahí que dice que el que pierda una hora en la mañana, se la pasará buscándola todo el resto del día. Y eso es así. Cuando yo no soy diligente en aprovechar el tiempo, pues literalmente voy a vivir alcanzado. Pareciera ser que como que el tiempo no me alcanza, pero es básicamente por mi falta de responsabilidad en su administración. Y obviamente tengo que aprender a administrar el tiempo. ¿Por qué? Porque la forma como yo administre el tiempo es lo que hace la diferencia entre nosotros. Ustedes saben que a todos nosotros se nos dan 24 horas todos los días. No es que a Vladimir Putin le den 26 horas. No es que, no sé, a cualquier persona, a otra persona le den más horas que a usted. No. A todos nosotros disponemos de 24 horas todos los días, durante 365 días en el año. ¿Qué hace la diferencia entre una persona y otra? La manera como usa esas horas. Allí es donde está la diferencia. Entonces, el tiempo es un recurso a usar. El tiempo es un recurso a administrar. Y entonces, en ese uso del tiempo, hay algunos que son eficientes y efectivos y hay otros que no lo son tanto. Y eso va a llevar a que unos sean más eficientes y efectivos en el plan de salvación que otros. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo para ser un buen administrador? ¿Qué será lo que nos corresponde hacer a nosotros? Ya vimos que administrar era un proceso de procesos. Planificar, organizar, dirigir y controlar. Entonces, para yo ser un buen administrador tengo que planificar. Evalúe y determine objetivos en su vida, tanto en su vida personal como también en su vida cristiana. Evalúe, identifique su presente. Hay herramientas muchas, hay una muy conocida, ¿cierto? Que yo creo que nos las han enseñado a todos nosotros en algún momento de nuestro secundaria o en la universidad, que es el famoso análisis FADO: fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades. Un análisis de ese tipo me permite a mí ubicarme, me permite a mí entender qué tengo. Por ejemplo, desde el punto de vista cristiano, yo tengo que aprender a identificar mis recursos cristianos. Yo tengo el Espíritu Santo, sí. Tengo la Biblia, sí. ¿Qué dones me ha dado Dios? Bueno, Dios habla poco, realmente. La Biblia no es que hable mucho de los dones, pero me ha dado lo más importante, que es al Espíritu Santo. Y entonces, con el Espíritu Santo, yo puedo hacer muchas cosas maravillosas de parte de Dios. Pero yo tengo que aprender a identificar mis recursos, mis fortalezas, en qué soy bueno, en qué no soy tan bueno y en qué definitivamente no soy bueno. Porque
A veces nosotros creemos, no, es que como yo soy cristiano, entonces Dios me habilita a mí para todo. Yo no creo que eso sea tan así. Yo creo que ahí precisamente puede radicar muchas de nuestras ineficacias, porque no somos buenos administradores. Yo tengo que aprender a identificar en qué soy bueno, en qué no soy tan bueno y en qué definitivamente no soy bueno, para que efectivamente yo pueda ser más efectivo. Planificar. Obviamente, después de evaluar, de ubicar esa línea de base de mi presente, tengo que determinar objetivos y metas a corto, a mediano y a largo plazo. A corto puede ser 3, 6 meses. Mediano plazo, 1 año. Largo plazo, 3, 5, 10 años. Eso va a depender mucho de sus objetivos y de sus metas. Pero póngase objetivos y póngase metas. Segundo, organice. Identifique esos recursos, esos dones y ubíquese en la estructura de Dios. Aquí en esta familia, gracias a Dios, a nosotros nos han enseñado que hay células, que hay ministerios y que hay distritos, ¿sí? Que yo tenga muy claro quién es mi líder, que yo tenga muy claro cuál es la célula a la que yo pertenezco, qué puedo hacer con esa célula, qué puedo hacer con otros compañeros cristianos, porque eso tiene que ver también con la organización. A veces no somos muy efectivos precisamente por eso. Yo creo que allí, por ejemplo, nosotros como Senti todavía nos falta ajustarnos, porque todavía seguimos viviendo un cristianismo muy individual. Y claro, nos congregamos, asistimos a un distrito, pero como células, ¿qué estamos haciendo? ¿Identifico claramente en a cuál célula es que yo pertenezco? Porque necesitamos hacerlo para ser efectivos. En tercer lugar, tengo que aprender a dirigir, a liderar mi vida, ¿cierto? Y eso tiene que ver con vivir por prioridades. El líder tiene como característica fundamental tener una visión clara para dónde voy. Tener una visión clara de Dios, tener una visión clara de mí mismo, de Jerusalén, de Chile en este caso, que es el Cafarnaúm de nosotros, y del mundo. Cuando yo tengo una visión clara de Dios y de mí mismo, cuando yo tengo una visión clara de lo que Dios quiere de mi vida, entonces yo voy a poder dirigirme hacia donde Dios me quiere llevar. Yo tengo que estar constantemente reviviendo esa misión, reviviendo esa visión, avivándola constantemente, porque de eso va a depender también mi motivación, mi propia motivación y la motivación que yo pueda incluso llegar a compartir. Y a partir de esa visión es que entonces voy a poder también desarrollar disciplina. Muchas veces no somos disciplinados porque no tenemos una motivación clara. Y no tenemos una motivación clara porque no tenemos una visión clara. Y allí entonces lo que nos está fallando es ese liderazgo de vida. Y obviamente eso tiene que ver a partir de allí de que yo defina prioridades. ¿Qué tengo que hacer primero y qué no? Definir muy claramente lo importante para que haciendo las cosas importantes no tenga yo que estar de urgencia en urgencia. Las urgencias aparecen cuando yo no hago las cosas importantes. Y finalmente, tengo que aprender a hacer seguimiento. Hay una frase que dicen los contadores que a mí me gusta mucho, ¿no? Los contadores dicen, bueno, los buenos contadores, dicen que si usted no hace inventarios constantemente, se quiebra y no se da cuenta. Y eso le ha pasado a mucha gente.
muchas empresas que creen que están bollantes, que creen que están maravillosos, porque tienen una idea en su cabeza. Pero resulta que eso no se corresponde con lo que hay en lo que está precisamente en bodega o los recursos financieros que puedan estar en el banco. Si usted no hace inventarios en su vida de una manera secuencial, constante, usted se puede quebrar y no darse cuenta. Puede estar quebrado y no darse cuenta. Lo mismo pasa con mi vida cristiana. Si yo no me estoy yendo a la Biblia, mirándome en el espejo que Dios ha provisto para mi vida, si yo no estoy teniendo una pastoral, digamos, secuencial, sistemática, entonces yo espiritualmente puedo estar quebrado y no darme cuenta. En todo esto, la administración del tiempo es vital. Administrar el corazón es muy importante, mis pensamientos, mis palabras, mi cuerpo, pero todo eso tiene un elemento transversal, que es la administración del tiempo. Si yo administro bien el tiempo, entonces voy a estar entregando mi corazón constantemente a Dios, viendo por los caminos de Dios, si le defino tiempo a buscar a Dios. Y si le defino tiempo a buscar a Dios, entonces mis pensamientos estarán de continuo en las cosas de Dios. Y entonces mis palabras serán un reflejo de esa búsqueda constante de Dios. Y entonces mi cuerpo responderá a los principios divinos. Por eso la administración del tiempo es vital. Y para eso, bueno, el manual habla de elaborar una agenda. Y es fundamental. Ustedes saben que, bueno, hoy en día los teléfonos celulares, usted casi que cualquier teléfono ya trae instalado un calendario allí en donde usted puede definir su agenda. Yo mantengo una agendita, a ver, no sé si la alcanzan a ver ustedes allí. Aquí está mi agenda, ¿cierto? Y es lo que yo defino todos los tiempos. Vea, por ejemplo, estos son de meses anteriores. Esto es lo que yo hago todos los meses. Ahí está día a día, digamos, lo grueso, ¿sí? Pero hay una herramienta, ese calendario yo lo mantengo aquí, mano derecha de mi escritorio. Y obviamente está la agenda del teléfono para los que sean más, digamos, más tecnológicos. Hay una herramienta que a mí me ha servido mucho, que a mí me gusta mucho, ¿cierto? Y es lo que yo quiero presentarles a ustedes ya como, digamos, aplicación teoterápica. Y es algo que se denomina o la han llamado la caja de Eisenhower. Me imagino que muchos de ustedes la conocen. Eisenhower fue un general estadounidense de la Segunda Guerra Mundial. Después llegó a ser presidente de Estados Unidos, el famoso Dwight Eisenhower. Fue un gran estratega militar. Fue el hombre, bueno, uno de los hombres que estuvo al frente del famoso desembarco de Normandía, lo que se conoce dentro de los hitos de la Segunda Guerra Mundial como el día D. El día cuando los aliados desembarcaron allá en la playa de Normandía. Venían obviamente por la zona norte, digamos, desde Inglaterra hacia Europa continental. Dwight Eisenhower fue uno de los grandes estrategas de eso. En eso obviamente intervinieron muchos hombres, pero él fue pieza fundamental. Eisenhower, si algo hacía, digamos, muy bien, era que fue un gran estratega, pero también fue un hombre con unas habilidades de gestión altísimas, ¿sí? Él siempre hablaba que en la guerra existe la necesidad constante de estar tomando decisiones. Decisiones que además tienen que ser rápidas, porque bajo fuego enemigo no hay margen de error. Entonces usted tiene que estar preparado mentalmente y aún con las herramientas para tomar decisiones constantemente. Y esas decisiones de
la certeza de esas decisiones pues va a depender no solamente la vida de hombre, sino tal vez la definición de una batalla y de una guerra. ¿Cómo definía él esa caja? Él básicamente definía un gran cuadrante en donde definía las cosas importantes y las cosas no importantes en la parte, digamos, en el eje Y, en el eje vertical, y en el eje horizontal definía las cosas urgentes y no urgentes. Entonces él ubicaba lo que tenía que hacer en esos 4 cuadrantes, valga la redundancia. Entonces van a haber cosas que son importantes y urgentes, que serían en este cuadrante de aquí, en la parte izquierda de arriba. ¿Qué tiene que hacer usted con las cosas importantes y urgentes? A hacerlas, ejecutarlas, es decir, esto es la prioridad. Lo importante y lo urgente es prioritario, ¿sí? Son actividades que se tienen que hacer de manera inmediata. Hay cosas que son importantes, pero que no son urgentes, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer usted? Tiene que agendarlas, tiene que ubicarlas en el tiempo, ¿cierto? Es decir, tiene que planear las horas o tiene que planear el momento en el momento en el cual usted tiene que hacerlas. Las cosas importantes, pero no urgentes. Hay cosas que no son importantes en su plan, ¿sí? Y que son urgentes. Entonces, usted tiene que preguntarse quién lo puede hacer por usted, ¿cierto? Puede delegarlo. Ahorita vamos a ver un ejemplo de ese tipo de cosas. Y finalmente hay cosas que no son importantes y que no son urgentes. Es decir, que usted las puede obviar y no va a pasar nada. De hecho, esas son ese tipo de actividades y de cosas que usted tiene que sacar de su agenda. ¿Cómo qué? Ver televisión, no sé, varias cosas, como les digo ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. Hay cosas entonces que usted tiene que decidir evitar perder el tiempo en ellas, las que no son urgentes y las que no son importantes. ¿Estamos? Ejemplos. Aquí traje otra grafiquita por ahí que me encontré en internet, ¿cierto? Las cosas con mucha importancia y con mucha urgencia. Por ejemplo, hacer una propuesta para algo que tiene que ver con su plan. Preparar su presupuesto, ¿cierto? Formar o hacer los elementos de un proyecto. Cuéntame. ¿Se puede retroceder un segundo en el anterior? Allí. Gracias. Esto. Hay cosas que son muy importantes, pero que no son tan urgentes. Por ejemplo, la planificación es un elemento importante, pero que usted no lo puede hacer urgido, ¿sí? Hacer deporte, por ejemplo, es importante, pero no es urgente. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted con las cosas importantes no urgentes? Agéndelas. Póngales un momento en su agenda. ¿Qué día y qué hora usted va a hacer deporte? ¿Qué día y qué hora usted se va a dedicar a avanzar en la planificación? ¿Qué día y qué hora, por ejemplo, usted va a analizar nuevas herramientas para mejorar la gestión de algo? Agende eso. Es importante, pero no es urgente. ¿Ya? Póngalo entonces en una agenda. Hay cosas que por el contrario tienen mucha urgencia, pero poca importancia. ¿Sí? Publicar un anuncio de algo, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué más nos dice allí? Reservar un billete de avión. Es urgente, pero en eso no se va a ir la vida. ¿Quién le puede ayudar a usted con eso? ¿Quién puede darle una mano con eso? Si usted está haciendo cosas importantes y urgentes, obviamente. Y hay cosas que definitivamente usted tiene que eliminar de su vida, ¿sí? Porque ni son urgentes ni son importantes. Mirar televisión, ¿cierto?
Elegir colores para las etiquetas en, no sé, los que utilizamos Keep para guardar notas o que usted quiere empezar a cambiarle colores allí a las etiquetas con las cuales usted guarda sus notas. Eso no va a quitarle ni a sumarle mucho, ¿sí? Necesitamos entonces identificar esos elementos que nos roban tiempo sin ser ni urgentes ni importantes. ¿Para qué? Para sacarlas. Allí entonces está una aplicación práctica de cómo es que nosotros podemos avanzar en la eficacia de nuestra administración del tiempo. Y con esto estaríamos terminando nuestra lección del día de hoy. Quisiera escucharlos, quisiera saber